Muy bien, les dije que hoy tiene que haber un cambio para bien en su vida. La pregunta es, ¿vive para adorar a Dios? Cuando se cruza lo suyo con adorar a Dios, cuando lo suyo debería ser lo de Dios primero, cuando lo suyo debería ser todo lo de Dios, pero tengo que preguntar forzosamente así, porque hay gente que todavía no es uno con Dios y sus propósitos, sino que a Dios lo tienen como el Kai de allá arriba. No son uno con Dios. Ellos, lo de Dios es por un lado y lo de ellos es por el otro. Entonces me dirijo a gente que todavía no ha llegado a esa unidad con Cristo, esa unidad con el Padre a través de Cristo, gracias al Espíritu Santo. Me dirijo a esas personas. Cuando se cruza lo suyo con adorar a Dios. Ejemplo, adorarlo en la dimensión de la congregación. ¿Qué escoge? Cuando se cruza lo suyo con adorar a Dios en esta dimensión. Esta es la congregación y a esa dimensión me refiero. Porque una cosa es que usted lo adore allá en su habitación, allá en el carro, o allá en el sepelio, o allá en esa boda, a que lo adore acá con la familia de Dios. Son dos escenarios totalmente distintos. Cuando se cruza lo suyo con adorar a Dios en la dimensión de la congregación, ¿qué escoge? Cuando es invitado a adorar a Dios con la congregación, ¿es prioritario eso para su vida? ¿Dice sí sin pensarlo dos veces? ¿Acepta la invitación? ¿O qué prefiere? A la hora de adorar, ¿qué lo maneja? ¿Qué lo maneja? Y es una lucha. ¿Lo maneja su razón? ¿Lo maneja su estado físico? Cuando va a adorar, ¿qué lo está manejando? ¿Su estado emocional? ¿Qué lo maneja? ¿Sus deseos propios de su naturaleza caída? ¿O lo que dice, lo que dicta la palabra de Dios? A la hora de adorar, ¿qué lo maneja? Pero ¿cómo podrá dejar que lo maneje la palabra de Dios si no la escudriña? Dígame, ¿a qué horas a usted o cualquiera, a mí, puede manejarnos la palabra de Dios si no se estudia? ¿Cómo puede decir que lo maneja Dios por su palabra si no la escudriña? Y si usted no lo sabía, ¿sabe qué dice su acreedor? Su creador, perdón, el que lo tejió en el vientre de su madre, que meditaremos de día y de noche, todos los días, en la palabra. Pero ¿cómo podrá manejarlo sin estudiarla? Ahora, ¿por qué no estudia la palabra? Porque no ama a Dios.
¿Por qué esa persona no estudia la palabra? Porque yo no amo a Dios, pastor, yo aborrezco a Dios, a mí no me gusta Dios. Entonces, ¿por qué va a la iglesia? No, eso es otra cosa. Es una contradicción. Pero de fondo hay eso en el corazón, hay una aversión a las cosas de Dios. A la hora de adorar al Dios vivo, ¿quién lo maneja? ¿Tú, yo, el diablo o el Santo Espíritu de Dios? Seamos sinceros. Vamos a la iglesia. ¿Cuál es su reacción? Vamos, de una ya. Antier es tarde. Voy. Ahora, ¿cómo manejará una persona el Espíritu Santo si está apagado en esa persona? O si lo tiene contristado. O si lo resiste. ¿Cuándo lo apaga? Cuando ignora su guía. En el momento que se la esté dando. ¿Cuándo lo contrista? Cuando hace lo contrario a lo que Dios manda. ¿Cuándo lo resiste? Cuando desobedece a la dirección del Señor vez tras vez. Pero también, ¿cómo lo manejará el Espíritu Santo si lo que tiene es otro espíritu, pero la persona cree que tiene al Espíritu Santo cuando no lo es? Y si una persona no tiene al Espíritu Santo, pero cree que tiene al Espíritu Santo cuando realmente tiene otro espíritu, entonces tiene ese otro Jesús, no tiene al Cristo revelado en la palabra. Y si está ocurriendo esto, ¿es un creyente serio? No. Es alguien que toma las cosas de Dios casualmente. Es un creyente que sí cree, pero no cree como dice la Escritura, sino a su manera. Tiene su forma de creer. Entonces podemos decir que el Espíritu que la persona cree que es el Espíritu Santo y que la guía y por la cual tiene una relación con Dios, pero no es el Dios de la Biblia, a través de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, sino que es otro Dios y otro Jesús. Ese Espíritu que supuestamente está allí guiándole es un espíritu de engaño, no es el Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo no lo tiene, y si no lo tiene, ¿a quién adora? Le está rindiendo culto al mal. Y está mal darse gusto en vez de dárselo a Dios, quien es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted sabía eso? Una persona puede tener millones y millones, morir y esos millones quedan para otro. Y muere el otro y esos millones quedan para otro. Y muere el otro y esos millones quedan para el otro. No se los puede llevar. No se los puede llevar. Porque de Dios son las almas, es la creación, es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y vamos a ver una ilustración sobre la mayor invitación que una persona puede recibir, que es ser invitado al reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la adoración, que es la respuesta de reverencia y sumisión. Y entiéndase que adorar, además que puede ser cantar, es alinear su vida, sus valores y voluntad con el reino de Dios, reconociendo a Dios como máxima autoridad. Es hacer todo lo que Él manda, seguir sus instrucciones. Entonces, aceptar esta soberanía transforma nuestra manera de adorar, ¿verdad? De una manera especial, trae un cambio al aceptar esta
soberanía divina, a la adoración que le brindamos a Dios. Y dejamos de sentir que adorar es una rutina y volvemos un estilo de vida, la adoración que honra al Creador. Entonces, Dios es primero, porque así Dios me ha permitido que ponga este asunto bajo este tópico. Ese es el asunto que nos atañe hoy. Pero antes de ir a esa ilustración, ¿cuándo Dios es primero en su vida? ¿Usted ha pensado en eso alguna vez? ¿Cuándo Dios es primero en su vida? Cuando le teme a Dios. Dios será el primero a la hora de tener que escoger entre Él y lo que sea, entre Él y quien sea. Entonces, si usted le teme a Dios y yo le temo a Dios, lo escogemos a Él. Escogemos agradarlo a Él y no a nosotros mismos. Escogemos agradarlo a Él y no a los hombres. Así esas personas sean muy amadas para nosotros. Así esas personas sean demasiado influyentes y convincentes. Como por ejemplo, un hijo. Pregunto, ¿quién no ama a su hijo, a su hija? Pero si se debe escoger entre darle gusto a Dios y darle gusto a ese hijo, entonces, por cuanto le teme a Dios, escoge adorar a Dios. ¿Como quién? Como Abraham, que según Génesis 22, específicamente en el versículo 12, al mandato de Dios de darle su único hijo en sacrificio, Abraham al final escogió adorar a Dios y obedeció y procedió a sacrificárselo. ¿Qué es eso? Temor de Dios. La base de la verdadera adoración es el temor a Dios, y adorar ante todo es obedecer. Usted ha podido escuchar hasta acá muchas cosas de la adoración en esta reunión, pero ante todo adorar es obedecer. Jesucristo nos da ejemplo de que Dios fue primero para Él. A la muestra un botón. Cuando la gente, al ver las señales que hace según Juan 6:15, procede para hacerle rey. Esto fue algo de las multitudes, que proceder para tomarlo y hacerlo el rey. Fue algo democrático, si es que se puede decir, y ellos lo ven como el rey, ellos lo ven como el Mesías tan anhelado, y dicen: este es el gobernante que necesitamos, que necesita la nación, y algo muy tentador para nuestro Salvador, para nuestro buen pastor, quien de otra forma, antes, mucho antes de esto, de este episodio que estoy trayendo a colación, había sido tentado por el diablo, quien le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, Satanás le ofrece algo que Jesucristo igualmente va a obtener, porque es Dios el Padre quien le dará toda la gloria de todos los reinos de este mundo, según Mateo 4:8. Jesucristo es ciertamente el Señor de señores y el Rey de reyes. La falla, miren, aquí hay una lección. La falla está en tomar algo que puede que nos pertenezca, a lo que tengamos derecho, que de cualquier manera recibiremos. Existirá un problema si se toma un camino equivocado para recibir eso, o si se recibe de la fuente equivocada. Y Satanás es justo eso, alguien diabólico. Él está tentando a Jesús de Nazaret, valiéndose de algo que él en realidad próximamente recibirá, esos reinos, ¿verdad? La gloria de ellos. Y en esto se basa la tentación. En este caso, en recibir lo legítimo en el tiempo incorrecto, por los métodos incorrectos y con el propósito incorrecto. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien sucumbe a la tentación? Si hace lo que Satanás quiere que haga, y como todo lo tentador genera una sensación agradable para la carne,
que tiene sentido para la mente racional, y por consiguiente, si se es una persona que toma decisiones basado en lo que es correcto para usted, en su mente racional, o lo que se siente bien según su carnalidad, se siente bien, parece correcto, si así toma sus decisiones, Satanás lo tiene precisamente donde él lo quiere tener. Miren, las decisiones se deben tomar basados en lo que está escrito en la Biblia y en la aplicación correcta de lo que está escrito en la Biblia. Lo vuelvo a decir, las decisiones se toman basados en lo que está escrito en la Biblia y en la aplicación correcta de lo que está escrito en este libro santo. El propósito correcto a lo que está escrito en la palabra de Dios. De lo contrario, cuando sucumba a la tentación, ¿con qué tiene que ver realmente? Dice en Mateo 4 versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Así le dijo Satanás a nuestro Señor. O sea que esto es con un objetivo: desviarlo del propósito de Dios, además de poder acusarlo delante de Dios para que se vuelva receptor de la ira de Dios y traer adversidad a su vida. Esto es algo que aplica para todos los que en algún momento somos tentados, que la finalidad es que desviarlo del propósito de Dios, además de poder acusarlo delante de Dios para que se vuelva receptor de la ira de Dios y poder traer adversidad a esa vida, sea su vida o la de quien sea. Y esto viene cuando se sucumbe a la tentación, cuando le dice sí a su carne y se entra en un acuerdo, hace trato con el diablo. Al final, esto es su elección. Cada uno elige. Mas cuando se elige como Cristo, quien respondió ante esta propuesta tan tentadora, ¿de qué? De recibir todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, adora a Dios y sírvele únicamente a Él. Y por ser y hacer así ante la tentación, ¿qué ocurrirá? Por tener esta postura, vendrán las promesas de Dios, su presencia, sus bendiciones, su provisión. Todo eso vendrá a su vida. Entonces, cuando no se obedece a Dios y sucumbe a la tentación, lo que se está haciendo, ¿qué es? Se está postrando, lo acabamos de ver. Está adorando a Satanás en vez de adorar al Señor Dios y servirle. No necesita ser miembro de una iglesia satánica para declararse adorador del diablo. Basta solo con que le dé gusto a lo que el diablo le propone. Basta solo con que haga lo que su lógica le dicta. Basta solo con que se entregue a satisfacer sus deseos y ya le está rindiendo culto al diablo. Está escogiendo adorar a Satanás. Y lo que debe llamarnos la atención es que nuestro Señor no se prestó para eso. ¿De qué estoy hablando? Del ejemplo con que iniciamos en relación al Señor. No se prestó ni en la tentación del diablo, cuando le ofrece todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y tampoco cuando la gente se acerca a él, según Juan capítulo 6 versículo 15, para hacerlo rey. Era algo tentador. Si no lo fuera, Satanás no se lo hubiera ofrecido antes. Pero ahora es a través de la gente que está viniendo la propuesta. Y sí, Jesucristo es el rey. Sí, cuando ocurrió esto, Él es el Mesías, pero Él no iba a reinar de esta forma que la gente quería, como la gente deseaba. No iba a empezar el reino así. De ahí que se fue de esa gente. Se fue Él solo a las montañas. No se prestó a la democracia. Se mantuvo en la teocracia.
Para él reinar no dependía de que el pueblo lo eligiera, sino de que Dios lo estableciera como tal. Y no era el momento para Cristo ser rey de esa forma. Ellos querían que fuese el rey por el resultado de él serlo, de la redención, no por otra cosa. Él quería, o ellos querían, que él fuese hecho rey por los beneficios que implicaría que él se posicionara en el gobierno en calidad de rey. Ya veían las bendiciones, ya veían las promesas cumplidas, porque él reinaba. Pero para esto no vino por primera vez al mundo. Él vino esta primera vez para hacer la primera parte de la redención, no para establecer definitivamente el reino, sino para hacer algo que era necesario para llevar a cabo la redención, y eso es el pago de la redención. Él vino a pagar el precio primero, vino a ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hay que pasar primero por este proceso de siervo sufriente para llegar a ser el rey que gobierna. Entonces, Cristo Jesús vino a este mundo no la primera vez para dar cumplimiento al reino, sino para hacer la obra que más adelante establecería, y eso sería el reino. Para eso vino para hacer la obra que más adelante establecería el reino. Esa obra de redención en la cual podemos encontrar el perdón de nuestros pecados y ser hechos una nueva criatura, donde nos prepararemos, ¿verdad?, para el reino, donde estamos preparándonos para el reino, donde somos preparados para el reino y estamos listos. Entonces, por causa de esa obra de Jesucristo, por esa primera parte de la redención, ahora estamos preparados para hacer la obra del reino. ¿Cuándo? En este tiempo. Para manifestar la gloria de Dios. ¿Cuándo? En este tiempo. Y llevar a otros esa misma verdad. Por eso Jesucristo, cuando iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo él? Volvió a retirarse al monte solo. ¿Y qué significa monte? ¿Qué representa monte en la Biblia? El monte en la Biblia habla de presencia. El monte en la Biblia habla de santidad, habla de oración, habla de adoración. Eso fue lo que él escogió. ¿Qué escogió? Adorar, agradar a Dios Padre, que a las multitudes, que así mismo. Y tengan presente que para ese momento de Juan 6 versículo 15, Jesucristo era una de las personas más influyentes y que tendría millones y millones de seguidores y muchas vistas y muchos likes si aceptaba en hacerse rey como el pueblo lo quería, porque era muy influyente. Pero no, él escogió adorar a Dios Padre antes que darle gusto a las multitudes, antes que darse gusto a sí mismo, porque no fue ni la forma ni el tiempo, tampoco el método. Y eso nos enseña Dios que ningún líder espiritual, por más influyente que sea, no debería enredarse en temas políticos cuando para eso no nació de nuevo en Cristo. Cuando ese no es su llamado es a cumplir su ministerio como nuestro Señor e instruir a los habitantes del país en el camino bueno y recto. Y un día, sin necesidad de haber tomado atajos, sin entrar en tentación, sino a su tiempo, cuando Dios lo establezca, reinaremos sobre la tierra con él, donde según Daniel capítulo 7 versículo 18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dicho esto, por ningún lado veo un modelo bíblico a seguir que avale a un ministro de Dios para ser también un líder político. Jesucristo pudo haberlo sido, pero evitó serlo. Lucas 14. Lucas 14, 16 dice: Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 17.
Estamos entrando en la ilustración de la cual hablé al principio. Y convidó a muchos, 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Aquí está refiriéndose al gran banquete organizado por alguien que tiene muchísimos recursos, que ha dispuesto a emplearlos para esta celebración. ¿Cuál fue la respuesta a esta invitación irresistible? Dice el versículo 18 en su Biblia, en pantalla lo puede ver. Dice: y todos a una comenzaron a excusarse. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una excusa para las cosas de Dios? Ejemplo, para no congregarse, para no darle a Dios la preeminencia. ¿Cuándo fue la última vez? Para no servir. Y lo más terrible es que las personas creen que está bien cuando eso lo único que hace es tentar, en este caso provocar a Dios, colmar la paciencia de Dios. Y cuando se pasa el límite de la paciencia de Dios, se está en problemas. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir excusándose para no adorarme debidamente? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Pero dice el versículo 18, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Qué bueno, ¿no? Haya podido tener los medios para comprar una hacienda. Muy bueno, aparentemente. Pero luego no se ve primero la hacienda y después se compra. Pero él dice que la compró y ahora necesita ir a verla. Esto quiere decir que esta persona está tan emocionada con la hacienda que compró, que prefiere ir a ese sitio para mirar lo que ha comprado, en vez de aceptar la invitación y asistir a este banquete. Esto enseña que esta persona tiene más compromiso con esta adquisición terrenal, lo que representa y genera esta nueva compra, en lugar de lo que representa este banquete. ¿Y qué creen ustedes que representa este banquete? ¿Sabe qué representa? El reino de Dios. Preferir, escoger, reverenciar y someterse al rey. Esta persona lo hizo a un lado por una hacienda. Pudo haber escogido, pero dijo: no, hay una hacienda de por medio. Primero la hacienda. Eso prefirió. ¿A qué le dio culto? A su yo. ¿A qué le dio culto? A lo terrenal, a la creación antes que al creador. Por eso es que existen excusas, ¿verdad? Todo el que escoge entre Dios y, en este caso, una hacienda, entre una invitación a las cosas del reino o supervisar su hacienda, escoge supervisar su hacienda, siempre tiene excusas. Ahí es cuando nacen las excusas, porque dice en el versículo 18 al final: te ruego que me excuses. ¿Ok? Y Dios debe aceptarlo. ¿Están listos? No hay problema, ¿verdad? Dios tiene que decir listo, porque Dios tiene que ser comprensible. Dios tiene que aguantarme. Dios tiene que aceptar mis cosas. Dios tiene que ver que yo soy débil. Y dice el versículo 19: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Y qué está diciendo? Esta persona hizo esta adquisición, una compra que llevó a cabo cuando en el pasado. Aún así, esta persona que está más interesada, más emocionada, más comprometida con qué, con ir a probar estas 5 yuntas de bueyes que ha comprado, en vez de asistir al gran banquete. Y con esto cabe preguntar: ¿por qué cosas se deja de congregar con la iglesia? Vamos, conteste.
Y le digo al hombre, sea hombre y contéstele a Dios. Y le digo a la mujer, compórtese como toda una dama y respóndale a Dios. ¿Por qué cosas? ¿Por qué falla en congregarse en vez de ser fiel? ¿Por qué cosas deja de buscar a Dios en la dimensión de la congregación? ¿Por qué cosas deja de orar? Ejemplo. ¿Por qué cosas no hace un ayuno? ¿Por qué no hace un ayuno? ¿Por qué? ¿Por qué cosas no toma un estudio bíblico? Dígame, ¿cuál es su excusa? ¿Acaso esas cosas son más importantes que el Dios que las da, que las permite? ¿Esas cosas son más valiosas que su relación con Dios y la familia de Dios? ¿Y quiénes son la familia de Dios? Todos los que hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mire, quien sea como esta persona que está descrita en este versículo 19, ofende al rey. Y hasta acá aprendamos que estas dos personas tenían un mayor interés, un mayor compromiso con las cosas de este mundo, con lo que perece, en vez de tenerlo con el reino de Dios, lo que a vida eterna permanece. No sé si estamos comprendiendo, y lo tengo que preguntar porque casi no escucho amén hoy. ¿Cómo se sabe que es así? Que está comprendiendo. ¿Cómo se sabe? Sí, amén, porque también hay una respuesta verbal que puede decir amén. ¿Cómo no, mi pastor? ¿Cómo no, predicador? Pero también se sabe porque lo que está escuchando se le está quedando y ya comenzó a demostrarlo en su vida, con su mirada, con su manera de alabar, con su manera de orar, por cómo se sentó. Todo su ser está comenzando a manar que entiende el mensaje. Y su vida se levanta de esa silla ahorita o sale de este lugar y demuestra que entendió lo que escuchó. Y por eso habrá mayor interés de su parte, mayor compromiso. ¿Con qué? Con el reino de Dios, con lo que a vida eterna permanece. Porque si no, ahí es cuando salen ¿qué? Las excusas. ¿No ve el versículo 19? ¿Qué? Y mire cómo habla. Te ruego que me excuses. ¿Qué tal con esa carita así? Te ruego que me excuses. 20. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ay, ay, ay. ¿Acaso esta es una razón válida para no escoger adorar al rey en la dimensión del reino? ¿Acaso es válido no hacerlo por ver una hacienda que se compró o probar los bueyes que se ha comprado? Y entre estas tres personas con sus motivos para no aceptar esta invitación a congregarse, para no ir a este gran banquete, la peor razón para no hacerlo fue la de esta última persona. Esta persona no pide disculpas por no poder asistir, sino que dice, me acabo de casar y por consiguiente no puedo ir. Lea mis labios, no cuente conmigo. Yo no voy a esa invitación. Cuando dentro del contexto judío, un matrimonio judío que acaba de celebrarse debe hacer parte de las 7 bendiciones que se dan por 7 días. Y cuando esto se da, completan su proceso matrimonial. Aún así, esta persona que está hablando de matrimonio, más que cualquiera, teniendo en cuenta este contexto judío, pudo haber asistido, pudo haber cambiado, pudo haber cambiado el estatus de este gran banquete en un banquete de bodas ante la invitación que se le hizo, porque esto es permitido dentro del ámbito judío. Y esto
debería hacernos reflexionar un momento. ¿Sabe por qué? Porque no sé si usted lo sabía. Si no lo sabía, sépalo. Habrá un gran banquete en el reino celestial, el cual se conoce como el banquete de las bodas del Cordero. ¿Qué sucede? Esta persona, el recién casado, no está para nada interesado en participar en este gran banquete, porque para él primero está su matrimonio. Y el versículo 21 nos habla claramente qué será de quienes toman esta actitud ante la posibilidad de adorar al rey o recibir al reino y hacer parte de él. Mire lo que dice el 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia. ¿Por qué se sorprenden que un siervo de Dios se enoje? ¿Y por qué no tiemblan cuando la Biblia dice que Dios se enoja? Aquí estamos viendo, y lo dice el mismo Hijo de Dios, que por esto, por cambiarlo de Dios, por estas tonterías, el padre de familia se enojó y dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha dicho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo. Aquí dice que dijo el Señor. No sé si lo podemos subrayar. ¿Quién es realmente el Señor? Es el Señor de señores que nos conecta con el reino, Cristo Jesús, quien desea que su banquete de bodas, como esté lleno. Entonces dice: ve por los caminos, 23, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que gustarán mi cena. O sea que los invitados originales que debieron haber respondido y no lo hicieron, quedan por fuera de este banquete que tiene implicaciones ¿de qué? De reino. Ellos no van a tener una experiencia ¿en dónde? En el reino. Y es fuerte, porque su interés está en las cosas ¿de qué? De este mundo, cuando debe estar en las cosas del reino. Por lo tanto, no eran humildes para reverenciar y someterse al rey. No tenían mentalidad del reino y no estaban comprometidos ¿con qué? Con el reino. Yo le pregunto a usted: ¿usted lo está? ¿Toma decisiones pensando en el reino de Dios en vez de hacerlo basado en las circunstancias? ¿Toma decisiones con el propósito de acumular recompensas en el reino de Dios? No para que las personas en este mundo puedan recompensarle, no para que las personas en este mundo puedan premiarle, sino haciéndolo por aquellos que no pueden hacerlo. ¿Para qué? Para que en la resurrección de los justos, usted sea recompensado. ¿Por quién? Por Dios, por el Eterno. Y la recompensa de Dios es mucho mejor que haber comprado una hacienda. La recompensa de Dios es mucho mejor que haber comprado 5 yuntas de bueyes o cualquier otra cosa de este mundo que pueda ofrecer. Yo le pregunto, y perdóneme que le interrumpa su aplauso: ¿prioriza usted el reino? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces es grave rechazar la invitación a ser parte del reino, a estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso deja a la persona, como aprendimos, ¿cómo? Por fuera del reino de Dios. Y esa persona va a ser arrojada fuera al final, donde se hallará el tormento eterno, tristeza y miedo. Así de sencillo. Quien hace así lo lamentará, no por unos días, no por una semana, no mientras está en el purgatorio. Eso es falso, por la eternidad. Y ahora mismo, quien no prioriza el reino vive consumido por el afán de lo terrenal y es infructuoso para Dios. Una persona que no prioriza el reino no está llevando fruto para Dios, no está dando gloria a Dios con su vida. Y la palabra del reino
es improductiva en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está cargada con los afanes de esta vida, por los afanes de esta vida. La palabra del reino no da fruto en personas así. Entonces, una persona afanada por lo terrenal, comprometida con las cosas de este mundo, que busca las cosas de este mundo, es alguien que tiene un corazón estéril, baldío y espinoso, que ahoga que la palabra del reino cada vez que la escucha. Por eso a esas personas la palabra no les surte efecto. Oh, pero cuando se prioriza el reino, entre las cosas de este mundo y los afanes de este mundo, escogemos que adorar a Dios, dueño de todo, Señor de todo. Cuando Dios es primero, experimentamos el reino y su provisión. ¿De qué manera? Como una mujer viuda por allá en Sarepta, según primer libro de Reyes 17:13, que dice: Elías le dijo, no tengas temor. Para los que no lo saben, esto lo dice el profeta a una viuda medrosa que con su hijo se había resignado a morirse de hambre. Algo real. Después de comer su última comida, de lo poco que le quedaba, estaba resignada a eso, a morirse de hambre. Pero ocurrió algo. Dios le dio a esta viuda una orden. ¿Cuál? Sustentar al profeta, quien fue como la boca de Dios para ese momento, para ese tiempo. Y ahí estaba el dilema, porque ella debía sustentarlo compartiendo de lo poco que tenía para ella y su pequeño. Pero así como la viuda tenía una orden de Dios, ¿en dónde? En su corazón, en su mente igual el profeta. ¿Cuál? La de hacer que la viuda honre a Dios primero. ¿Cómo? Sustentándolo a él con un poco de lo poco que le quedaba. Por eso le dice el profeta en el primer libro de Reyes 17:13: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, de lo poco que le quedaba, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después, mujer, harás para ti y harás para tu hijo. No le dijo, después que le des a tu hijo de comer primero. No, le dijo, hazme a mí primero. Lo podemos subrayar. Y después prepara para ti y tu hijo. Y le dice, le explica el motivo para priorizar a Dios, para que escogiera adorar a Dios, obedeciendo esta orden, para que ella no pusiera a su hijo primero que la orden divina, para que ella no se pusiera primero con su hijo, sino que pusiera al rey primero, obedeciendo esta orden inmediatamente, sin postergarla, haciendo caso al soberano Dios. Primero, poniéndolo primero, al poner al profeta primero en su vida. Veamos esa razón de peso para priorizar el reino, para dejar de postergarlo primero a quien es primero. Dice el versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esto es profecía. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, no fue porque el profeta fuera un hambriento que él está buscando de manera oportunista tener el primer lugar y sacarle a la mujer una parte de lo que le queda para ella y su hijo, y él así ser un vividor y no morir de hambre en ese día por lo menos. No, aquí hay algo que viene de Dios, aquí hay una inspiración, aquí hay una dirección de Dios. El profeta no era un hambriento, el profeta no era un avariento, el profeta no era un desconsiderado, el profeta no era un indolente, el profeta no era un egoísta, el profeta no era un ególatra, el profeta no era un vividor, sino uno que escogió ¿qué? Adorar a Dios primero. Y por eso con valor anima a la viuda con su hijo a adorar a Dios primero. Entonces veamos si ella escoge primero adorar al Señor Dios de Israel. Veámoslo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Usted lo hubiera escogido primero?
Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ese es el nombre del profeta. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Sí, escogió adorar a Dios primero. En consecuencia, ¿qué? Lo demás lo acabamos de ver por añadidura. Es Dios el que sustenta a los que le dan la preeminencia, pero es el diablo el que provee a los que le rinden culto a él. Una persona puede conseguir por sí mismo algo que necesita, y otra persona puede conseguir con la ayuda de Dios lo que necesita. Son dos cosas totalmente distintas. Dice el versículo 15: y comió él y ella y su casa muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado, había dicho por Elías. Esta viuda experimentó que el reino de Dios de una forma sobrenatural. ¿Saben qué? Por 3 años y 6 meses, el tiempo que dura esa gran hambruna, a ella nada le faltó. Tuvo la bendición, tuvo la provisión. Su hijo y ella fueron sustentados, y con ellos el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta escogió adorar a Dios primero. ¿Por qué? Porque ella escogió adorar a Dios primero y le enseñó a su hijo que primero es Dios, primero no son ellos. ¿De qué se pierde quien no escoge primero adorar a Dios? En este caso, ¿cómo? Obedeciéndolo. Porque la viuda no se puso a cantar y dijo: sí, escojo adorar a Dios y canto. En este caso ella hizo caso a la directriz de Dios a través del profeta. ¿De qué se habría perdido ella? ¿Alguien puede decir de qué se hubiese perdido esa mujer si no escoge adorar a Dios primero? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cómo? Se hubiera perdido eso. ¿De algo más? ¿De algo más se hubiera perdido? ¿De qué? Del reino de Dios se hubiera perdido algo más. La vida, hubiera perdido la vida, algo más. Lo hubiera perdido algo más. Hubiera perdido también una experiencia con Dios, conocer a Dios. Y ella lo conoció. Usted sabe lo que es sacar aceite de una vasija y gastar 1 año y que vea la vasija y siga llena de aceite. Usted sabe lo que es tomar harina y preparar alimentos de todas las versiones conocidas que puedan haber en ese momento para ella con la harina, y al año ver y esa tinaja está llena todavía. ¿Estoy diciéndolo bien? Alguien que me ayude si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal. La vasija y la tinaja. Entonces ver esa tinaja llena y que no escaseaba la bendición. Usted sabe lo que es vivir esa experiencia. Usted la puede vivir. Pero ¿quiénes la viven? Quienes le dan a Dios la preeminencia. Escoja adorar. Priorice el reino. Dejemos las excusas. Y yo le digo a alguien acá, si es el caso, no se quede por fuera del reino por rechazar el llamado de Dios. No se quede por fuera del reino de Dios por rechazar las invitaciones de Dios, los privilegios de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el banquete de las bodas del Cordero. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí yo estoy en medio de ellos. Yo no sé si alcancen a ver 3 acá que estén en función del carácter del Señor. Pero si hay 3, entonces Dios está acá. Y si Dios está acá,
¿Sabe qué podemos hacer? Reverenciar al Rey y someternos a Él. Podemos someternos a Él. En el nombre de Jesucristo podemos someternos al Rey. Mirad a mí, dice el Señor. Perdónanos, Señor, porque no eres el número uno en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque hay más compromiso con este mundo y con las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, porque tenemos en poco tu invitación. Perdónanos, Señor, porque venimos de preferir el mundo en vez de preferir tu reino. Señor, nos disponemos a un cambio hoy. Nos disponemos a ese cambio. Decidimos ser gente que busca primeramente tu reino, que busca primeramente tu justicia. Y hasta hoy cambiábamos la invitación que tú nos haces por cosas, por personas que no les interesa tu reino. Hasta hoy, Señor. Y Señor, quita toda duda, porque cuando se duda, no se recibe lo que tú das. Quita toda confusión. Renunciamos al temor, a la duda, a la confusión. Queremos ser como tú, Señor Jesús. Fuiste tentado por Satanás para recibir de una manera diferente algo que al final Dios te va a dar. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero le dijiste a Satanás: vete, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo rehusó que una multitud lo pusiera rey, porque no era el tiempo tampoco, no era el método. Señor, que aprendamos de ti para no sucumbir a la tentación, para no buscar recibir lo legítimo de una forma ilegítima. Para poder ocuparnos en hacer lo que tú mandas.
y con paciencia, esperando lo demás por añadidura. Tú no le faltaste a esa viuda que te dio el primer lugar. Y que todos entendamos que tú no vas a faltarle a alguien que te da la preeminencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Levante sus manos al cielo. Reciba el temor de Dios en su vida. Dios es el primero en su vida. A partir de hoy, a partir de ese momento, Él se vuelve el primero para nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Vivo para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar. Vivo para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar. Vivo para adorarte a ti. Oh, 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 oh. Y vivo para adorar. Vivo para adorarte a ti. Solo a ti, Jesús. Dilo. Vivo para adorar. Vivo para adorarte a ti. Oh, oh, oh.